Hola, soy Inocitime o Latime y hoy les traigo un video en colaboración con Miss Lens, que es una marca de lentes de contacto. Doy las gracias a Miss Lens por contactarme y quise aprovechar esta oportunidad para rehacer uno de mis videos más vistos, que fue el de cómo ponerse lentes de contacto. Además, hacerle un review a los 4 lentes de contacto que me enviaron y a este aparatito para poder limpiar los lentes. Acá está la invitación para afiliarte a Miss Lens y también muestra cómo ponerse correctamente los lentes de contacto. Lo primero que vemos es este aparatito para poder limpiar los lentes. Los había visto y los quiero probar. Acá pueden ver el packaging de los lentes. Me encanta muchísimo, la verdad es que estoy muy enamorada de esto. Estos lentes tienen una duración de 1 año. Y también vienen los estuches para lentes. Entre los lentes que pedí está este azul que tiene como estrellitas y siento que puede servir mucho para personajes tipo anime. También pedí estos violetas con rosado. Me gustaría mucho poder usarlos para mi cosplay de Ari si es que lo vuelvo a usar, ya que los que usé no se notaban tan morados y eran como muy oscuros. También pedí estos rosados que siempre he visto que lo usan para personajes como Nezuko, así que quería ver cómo eran porque me llama mucho la atención. Y estos eran unos de los que me llamaban más la atención, veía fotos y los encontraba súper bonitos, así que quería probarlos para ver qué tal. Primero que todo hay que lavarse bien las manos, después sacamos los lentes de su envase y los ponemos en el estuche de lentes con el líquido para lentes de contacto. Esto lo pueden comprar en las farmacias. Yo por lo general los dejo toda una noche antes de ponérmelos al día siguiente. Siempre me he puesto los lentes con los dedos, pero también hay accesorios para no usar las manos. Me fijo que el lente esté del lado correcto, por ejemplo para estos lentes que son tipo fantasía es fácil ver cuál es la forma correcta. Entonces frente al espejo y con el ojo bien abierto me lo pongo. Es normal lagrimear un poco. Para saber si los lentes están bien puestos tienen que sentir como si no tuvieran nada en los ojos. Si se siente incómodo les recomiendo limpiarlos de nuevo y cambiar el lente del lado izquierdo al derecho. Y ahora vamos con el review de los lentes. Estos son los azules que tienen estrellitas. Pueden ver el close-up y la verdad es que me gustaron mucho. Creí que el color azul no se iba a notar tanto, pero la verdad es que se nota súper bien. Me gustaría mucho usarlos para un personaje tipo anime, como les dije, o uno tipo con brillitos, está perfecto. Estos violeta con rosados también me gustaron. Como dije, si alguna vez vuelvo a usar a la Ari Guardiana Estelar, me gustaría mucho poder usar estos lentes. Y estos son los rosados que he visto que lo usan para Nezuko, y para ese personaje siento que le queda muy bien. Como pueden ver, en la parte de la pupila tiene como una mallita rosada. La verdad es que no molesta tanto para la visión. Espero encontrar un cosplay en donde pueda usarlos porque la verdad es que están muy bonitos. Y por último, estos azules. Como dije, me llamaban mucho la atención. Se veían muy lindos en las fotos que tenían en la página y la verdad es que no me decepcionaron. Siento que se ven muy increíbles, como que da un efecto como de profundidad y brillo muy lindo. Creí que con el color de mis ojos no se iban a notar. Y para sacarlos lo hago también con los dedos y pestañeo para que puedan salir más fácil. Ahora voy a probar esto que es para poder limpiarlos. Este limpiador de lentes se lo había visto primero a Sally, así que cuando vi que Miss Lens lo tenía quise pedírselos también. Vi en un video más o menos cómo se usaba, así que les voy a explicar. Para esto uso el líquido para lentes de contacto y lo echo en el envase. Con esta solución podemos limpiar la mugre y las proteínas que se le pegan a los lentes. Luego con cuidado pongo los lentes acá y los sumerjo en el envase. La parte de la tapa se puede girar y así se puede mover el lente para sacarle la suciedad. Pero también he visto que simplemente dejar los lentes reposar en el limpiador. Para asegurarnos de que estén limpios, los dejamos aproximadamente 6 horas y ya están listos para usar. Espero que este video les sea útil. La verdad es que al principio como que asusta un poco ponerse lentes de contacto, pero mientras más uno se los pone, comienza a ser mucho más fácil.
Y bueno, también decir que me gustaron mucho los lentes de contacto de Miss Lens. No es porque haya hecho una colaboración con ellos, sino que porque de verdad los encontré muy bonitos. Sobre todo los que tengo puestos ahora, me encantaron mucho. Así que me gustaría también pedir los verdes. En la descripción de este video les voy a dejar un código de descuento que me dio Miss Lens. Es del 20% del total de su compra. Y contarles también que estos lentes se demoraron aproximadamente 3 semanas en llegarme aquí a Chile. Si les gustó este video, suscríbanse, comenten, den like, compartan. Ya saben que todas esas cosas ayudan al canal a crecer y así podemos llegar a más cosplayers. Nos vemos en el próximo video.